3:07. A partir de este instante llega el Milenio 3 más clásico. De alguna forma es el dossier adjunto al periódico informativo, al que os cuenta todo lo que está pasando. Ahora vienen temas inmortales. Siempre, también, por supuesto, guiados por la actualidad, pero temas que vosotros conocéis muy bien. Temas que ponen la carne de punta. Los pelos de punta, es decir, la carne de gallina y los pelos de punta. ¿Por qué? Porque nos da la sensación de que por mucho que hayamos escuchado historias similares, siempre hay algo que nos vuelve a sorprender. A nosotros nos ha pasado, y un día os lo contaré. Un día os prometo que os lo contaré, aunque no podré dar algunos datos. El caso más estremecedor que nos ha ocurrido a nosotros en marzo de este año, la investigación, que tiene que ver con fantasmas. Y es verdad que ya casi nadie puede creer en los fantasmas. Es irracional. Pero en marzo de este año nosotros estuvimos implicados en una investigación que no vamos a poder contar con todos los detalles. Os aseguro, os damos nuestra palabra de que es real. Y nunca en mi vida me he quedado con los ojos como platos pensando, caramba, resulta que esto de los fantasmas parece que puede ser absolutamente verdad. Un caso criminal, un caso donde algunas informaciones volvían a verse sobre una pantalla. Una pantalla del tiempo y el espacio, una pantalla que surge en el lugar de los hechos. Una pantalla que de pronto se ilumina, de pronto surge, de pronto aparece y que informa de algo que ocurrió allí. De alguna forma, todas las investigaciones sobre fenómenos extraños están cortadas por ese patrón. Algo que se aparece ¿para qué? Pues como decían desde la prehistoria, para advertirnos, para en el fondo avisarnos de que no lo conocemos todo. Las apariencias suelen ser muy similares y vosotros en este programa a lo largo de una década habéis escuchado muchísimos testimonios. En esta parte de Milenio los testimonios eran fundamentales porque ellos representan lo más puro de la investigación de estos temas, los misterios más clásicos. Ahora, cuando uno habla de este tipo de apariciones y habla de la Guardia Civil, pues hombre, se pone firme de inmediato. Primero por nuestro respeto al cuerpo y por nuestros muchos amigos en él. Yo siempre he dicho que ojalá alguien nos ayude, ojalá, y hago el llamamiento, a poder ver y saber lo que hay en los archivos de la Guardia Civil a nivel de misterio. Porque muchos pueblos, aldeas, lugares de España son los primeros que acuden. Pero claro, esos papeles a veces quedan como papel mojado perdidos en diferentes comandancias y nadie vuelve a acudir a ellos. ¿Qué ocurre? Que para meter el anzuelo y sacar uno de esos casos hay que sufrir o hay que tener un buen amigo o contar con la valentía de alguien que haya vivido estos fenómenos y que se atreva a contarlo, con todas las medidas de seguridad. Es un miembro de la Guardia Civil con muchos años de experiencia y que hace muy poco, hace apenas 2 años, vivió algo incomprensible, algo que le dejó helado. No es la única experiencia, como pasa a muchos compañeros que rondan por la noche, que están en servicios de élite, pero esta que nos va a contar es muy especial, por el lugar donde ocurre. Ese lugar se llama Camping de los Alfaques. Brevemente, la historia de ese terrible accidente a final de los años 70, donde mueren más de 160 personas, si no me equivoco, donde un camión cisterna con propileno líquido estalla y donde la gente que estaba jugando las cartas, que estaba bañándose, que estaba comiendo tranquilamente en la playa, queda calcinada en un mismo momento, como una lengua bíblica de fuego. Todo fue arrasado. Todo lo vivo, como una bomba de neutrones, se acabó. Todo convertido en cenizas. Las fotografías de la prensa al día siguiente en Cataluña fueron impresionantes. Algunos, por ejemplo, eran cadáveres carbonizados y tenían el reloj parado a la hora exacta del accidente. Bueno, Javier Pérez Campos tiene información. Y Javier Pérez Campos nos va a traer al inicio de esta hora ese tipo de casos que nos emocionan y que nos hacen pensar y sobre los que podéis opinar en nuestras vías de contacto. Javier, hablamos de los alfaques y sobre todo hablamos de una persona valiente que está al otro lado del teléfono. Sí, hablamos de una persona que además se puso en contacto con nosotros para contarnos su experiencia, porque era algo que le había dejado marcado de cierta forma al no saber explicar bien todo lo que le había ocurrido. Y además le ocurrió de una forma que ahora nos lo va a contar él, bastante curiosa, porque él tampoco sabía muy bien lo que había ocurrido allí, como ya ha pasado con otros testigos que hemos tenido también en estos micrófonos. Si quieres hablamos con él, es Daniel, guardia civil, que vivió una experiencia bastante extraña en el invierno de 2010. Invierno 2010. Y luego tú, Javier, a raíz de este caso te has puesto a indagar en otros que han ocurrido en la misma zona. Nosotros aquí en Milenio 3 y en Cuarto Milenio hemos hablado de los alfaques desde la primera observación. La primera ocurre, si no me equivoco, en el 2004, cuando un conductor de Zaragoza nos informa en vivo, una de esas noches que no olvidaremos nunca,
que sin saber la tragedia de ese camping, circulando por esa zona, él observa una serie de figuras en la carretera. Piensa que son individuos que están ahí, no sé, jugándose la vida en mitad de la noche. Va su esposa con su niña detrás, reduce la velocidad y poco a poco va viendo las siluetas, algunas con visera, otras con la típica ropa de verano, y se da cuenta de que son ropas de los años 70 y que le miran directamente al coche y que es una familia entera y que la cara está totalmente oscura, como si hubiese un garabato oscuro. Bien, nos llama y nos pide información sobre si sabemos algo en torno a ese lugar, ese enclave. Y descubrimos que es justo el punto kilométrico. A un lado está el camping Los Alfaques, que hemos grabado, hemos investigado y hemos visto que están todavía las cruces, evidentemente, recordando la tragedia. A partir de ese instante, desde el 2004 y quizá desde el mismo año 78, hay muchas personas que no lo quieren contar, que han vivido experiencias similares en este entorno. Pero claro, no teníamos hasta el momento una de un miembro de las fuerzas de seguridad. Daniel nos escucha. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. Daniel, ante todo, muchísimas gracias, primero por lo intempestivo de la hora y segundo por tu amabilidad y por tu valentía. Y directamente, ¿puedes contarnos qué es lo que hacíais allí, si se puede contar? ¿Y qué ocurrió? Porque se hace muy poco tiempo realmente, se hace menos de 2 años. Sí, efectivamente, esto fue en el invierno de 2010, aproximadamente sobre el mes de febrero, y bueno, como el camping está situado a la orilla de la costa del pueblo de Alcanar, entre San Carlos de la Rápita y las casas de Alcanar, bueno, pues esa zona es susceptible de alijos de droga y es un punto caliente y, bueno, nuestro servicio es una vigilancia exterior de la zona de lo que es el litoral. Y aquella noche yo llevaba prácticamente 2 semanas destinado allí y bajamos una compañera y yo a esa zona. Yo desconocía, no sabía lo que había ocurrido allí, o sea, no sabía ni siquiera el nombre del sitio, nada más que era un punto al que nos enviaron. Y nada más entrar te da una sensación un poco rara, ¿no? Tal vez por la hora de la noche, eran sobre las 2, las 3 de la mañana, hacía mucho frío. Nosotros trabajamos con una serie de material, ¿no?, de visión nocturna, que nos ayuda pues a la visibilidad de la noche. No se ve nada, pero con ese material se observan los puntos de calor y podemos divisar pues siluetas, y donde haya un punto de calor vemos lo que hay. Entonces esta compañera y yo estábamos allí sobre las 2, 3 de la mañana, haciendo una vigilancia, un barrido de la costa, cuando en la playa que queda por debajo de la parte izquierda del antiguo camping, porque el camping sigue funcionando, hay un camping que es nuevo, un poquito más abajo de donde ocurrió el accidente, y en la parte izquierda de la playa, que hay sobre unos 100 metros más o menos de donde está el camping antiguo, habíamos hecho una parada, y cuando estábamos haciendo una visión con nuestra cámara nocturna, justo en el medio de esa playa apareció una silueta que estamos observando, porque claro, en invierno a esa hora por la playa es difícil que haya nadie. O sea, si es otra fecha, pues sí que puede haber algún pescador o alguna persona que va a la playa, pues si es verano acuden a tomar el fresco, pero claro, en febrero, que era más o menos, hacía mucho frío, nos quedamos mirando con esta cámara de visión nocturna, y efectivamente era una silueta, se veía como una silueta de mujer, y no se le veía como si llevara una ropa de frío, no se le veía una ropa de abrigo, pero llevaba de la mano un niño pequeño. Se veía un niño pequeño o una persona más pequeña de estatura de lo que era esta mujer, y paseaban lentamente por la playa en dirección hacia donde estábamos nosotros. Iban hacia vosotros, Daniel, o sea, tú estabas observando con tu pareja, la Guardia Civil, con esa visión nocturna, y esa figura de una mujer
que por cierto te agradezco cómo estás describiéndolo, evidentemente se nota tu oficio, con un niño de la mano, no, yo me lo imaginaba ahora mismo de espaldas, pero va hacia vosotros. Sí, venía de cara. O sea, no hacia donde estábamos nosotros exactamente, porque nosotros estábamos en un punto alto, o sea, estábamos más alto de la playa. La playa nos quedaba debajo como quizá 15, 20 metros, y esta figura hacia nuestra izquierda nos quedaba unos 50, 60 metros aproximadamente, pero sí que venía hacia nosotros, andando hacia nosotros. Digamos que no había ninguna zona de sombra, o sea que de haberse querido esconder era imposible que se hubiese escondido de un salto. O sea, tendría que haber hecho un recorrido que lo hubiéramos visto para esconderse. Venía hacia nosotros y de repente desapareció. Nosotros la vimos durante 20, 25 segundos. Yo al verla le pregunté a mi compañera, digo, oye, mira, ahí hay una sombra, mira tú, a ver si es que yo no veo bien, porque me parece una mujer y tal. Miró mi compañera, vio lo mismo que veía yo, y de repente, cuando ya la teníamos más cerca, a lo mejor unos 40 metros así, más bajo que nosotros, por supuesto, pero unos 40 metros de distancia, desapareció. Desapareció sin dejar rastro. O sea, no era posible que como le comento, para ocultarse no había rocas, era una playa y estaban en el centro de la playa. ¿Y hubo doble observación, Daniel? Es decir, con la cámara de visión nocturna, y imagino que a ojo normal, de buen cubero, ¿no? Y ahí no había nadie. Nadie. ¿Fuisteis hacia el lugar de los hechos para ver si había algún tipo de huellas, de rodaduras? Efectivamente. Bajamos al punto exacto. El punto de referencia, sabíamos que era el punto exacto porque había una papelera un poquito más arriba que también se divisaba con la cámara, y lo utilizamos como punto de referencia. Nosotros cogimos, bajamos hacia la playa y ahí no había nadie, no había huellas, no había nada. Las huellas que había eran las que íbamos haciendo nosotros mismos sobre nuestros pasos. ¿Y aquello salía dirección del mar, Daniel? ¿Salía hacia afuera o...? No, iba, digamos, paralelo a la orilla. ¿Paralelo? Sí, paralelo a la orilla del mar, a unos 5 o 6 metros de donde rompe la ola, y andaban muy despacio, muy lentamente. Como una madre paseando con su hijo por la playa, como un día cualquiera, ¿no? Permitidme un momento, porque a mí se me están poniendo los pelos de punta ahora mismo, porque, bueno, hemos indagado esta historia, ¿no? Y es en esa playa donde están todas las muertes de las familias, es en la playa. La gente estaba en la playa, en la orilla de la playa, algunos en banquetas, otros bañándose, otros jugando al mus en las sillas de la playa. La ola fue hacia el mar y arrasó todo el camping, pero parece que el agua hirvió. Era tal la potencia de la explosión y de la lengua de fuego, y eso viene en las crónicas de una de las tragedias más horribles de la historia de España. El agua hirvió en instantes, el que estaba más cerca de la orilla, y la gente se coció de alguna forma dentro del agua, algunos murieron dentro del agua. Y me estoy quedando, pues, como realmente impresionado, sinceramente, por la descripción de nuestro amigo Daniel, repito, un miembro de la Guardia Civil que estaba allí trabajando pues para que todo tenga un orden y una lógica, como se hace, y mandamos un abrazo a tantos amigos de la Guardia Civil y de la Fuerza de Seguridad que escuchan Milenio 3 y que nos informan en muchas ocasiones, pero pocas, hay que decir, la valentía, ¿no?, de tener los teléfonos. La descripción es brutal porque es el lugar exacto, no es solo el camping, sino el lugar donde más muertes se producen, en esa orilla de la playa. Y lo más curioso, Daniel, es que tú no describes una sombra, una forma, digamos, aleatoria, sino que describes perfectamente una mujer que llegas a verla, o llegáis a verla tan cerca que puedes ver que su ropa no es propia de esa estación del año, y que va con un niño. O sea, ¿llegasteis a ver rostro, cabello, facciones? No porque esta cámara con la que trabajamos no permite, no es como un prismático que durante el día vea a la persona correctamente. O sea, nosotros sabemos que es una persona porque es la silueta de una persona y el movimiento de una persona. O sea, está andando y vemos cómo tiene piernas, brazos, pero las facciones, o sea, el cabello sí, pero facciones de cara y eso no se puede ver. O sea, había cabello incluso. Sí, la mujer tenía el pelo como de melena, pero se ve que era como una melena así por debajo de la oreja, así un poquito corta, ¿no? Y el niño parecía, claro, ya le digo que una cámara
de visión nocturna tipo el night shot que utilizamos en la televisión, que se ven las imágenes como un poco deformadas, verdes más o menos. Efectivamente, es como esta que sale en las películas de la guerra, que se las ponen y sale la verde. Para operación militar muchas veces, ¿no? Efectivamente, exactamente, a una cámara israelí que es justo para eso, detecta el punto de calor. Lo que a mí me llama la atención, que esa figura debería de tener una temperatura. Claro. Porque si no, no la hubiera detectado. Es cámara térmica, además, que claro, refleja el calor. Claro. O sea, si no hay calor, no detecta nada. ¿Y no estaba la marca roja, digamos, del calor dentro de esos cuerpos? No lo detecta en rojo. No lo detecta en rojo. El calor lo detecta como o blanco o negro. Ajá. O sea, hay digamos, lo que es el panorama general de la visión es de un color, y donde hay el punto de calor, por ejemplo, nosotros si lo enfocamos al mar, pues y vemos una lancha con motor fuera borda, veremos la silueta de un color más clarito de lo que es el casco de la lancha, y luego el motor veremos un punto exacto de calor. No sé si me explico. Perfectamente. Y estos dos cuerpos no emitían ninguna, digamos, onda, ningún reflejo de calor humano, lógico, ¿no? Claro, una temperatura había. Una temperatura de calor tiene que haber, porque si no, la máquina no lo detecta. Pero claro, tampoco pensamos que pueda ser realmente personas, porque, quería decir que al final el niño parece que lleva una gorrita. O sea, como en la forma redonda de la cabeza, lo que pudimos detectar, que yo lo veía, pero no me atrevía ni a decirlo, porque decía, es que un niño con una gorrita a las 3 de la mañana, en pleno mes de febrero, nos resulta muy raro. Exactamente, Daniel, como lo que hemos contado de los primeros casos que nos llegaron. Varios de los niños iban con viseritas, además muy típicas de los años 70, muy redondeadas. Con los cubos en las manos. Algunos con cubos en las manos, sí, señor. Yo fue mi compañera la que me dijo, este niño lleva una gorra, parece que lleva una gorrita, y porque se le veía dentro de lo que era lo redondo de la cabeza, una parte en el lado cuadrada, como si fuera la visera. ¿Y cómo os quedáis? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué pasa? ¿Qué os decís? Extrañado, porque como no asociábamos lo que había ocurrido, o sea, todo esto fue casual, ¿no? Nosotros tenemos que dar, evidentemente, una novedad de cada incidencia que vemos durante la vigilancia. Entonces, al cabo que había esa noche en el grupo, yo le llamé por teléfono y se lo dije que había visto algún movimiento por esa playa, y así un poco en broma, ¿no? Así jovialmente me dijo el cabo, lleva, ese va a ser fantasmas del camping. ¿Te lo dijo el cabo? Sí, porque el cabo llevaba allí ya más años destinado y sabía que había ocurrido alguna cosa, pero me lo dijo no en plan, sino, oye, a ver si va a ser fantasma del camping, pensando que él pensaba que yo lo sabía. Claro, al decirme eso, mi compañera y yo nos miramos y dijimos, algo raro es, porque aquí hemos hecho un barrido sobre la zona. Cuando hemos visto lo que hemos visto, hemos bajado, hemos comprobado, estamos seguros de lo que hemos visto, lo he visto yo, lo ha visto ella. No es la primera vez que trabajamos con un medio así, una cámara así, o sea que no es una equivocación que hemos podido tener, estamos acostumbrados y sabemos manejarlo, no ha sido algo que no hemos podido enfocar mal. ¿Y a las noches siguientes, Daniel? Eso exactamente no. En las noches siguientes, porque tampoco íbamos siempre, o sea, todas las noches no. A lo mejor bajas por una vez cada 10, 15 días. Y no siempre bajaba yo, porque éramos muchos en el grupo y cada vez bajaba uno. Pero sí que es cierto que de todos los que éramos, había gente que era un poco reticente a bajar, y yo a partir de aquello me costaba también mucho trabajo bajar. O sea, que da la sensación de que había más miembros de la Guardia Civil, como ocurre en el ámbito militar, por ejemplo, a otros niveles, que sabían parte de la historia, que algunos conocían que pasaban algunas cosas de este tipo, ¿no? Sí, había compañeros que no les importaba en absoluto bajar, y bajaban y cumplían como tenemos que cumplir, ¿no? Ante todo está nuestro trabajo, nuestro servicio. Pero había otros compañeros que sí que les daba un poco de... Cuando teníamos que bajar esa zona, hostia, tenemos que ir al Alfa, hasta... y bueno, era un poco más reticente. A mí personalmente me pasaba. ¿Y cuál es tu conclusión después de todo este tiempo de observación?
si puedes casi resumírnoslo, y te lo agradecemos muchísimo, Daniel, después de una observación como pocas ha habido, yo creo, o se han contado pocas, o sea, este nivel de testimonio, con este nivel de tecnología que es la que abre el abanico, digamos, para que eso aparezca. Después de este tiempo, imagino que mucha reflexión, y por cierto, 2 testigos, que lo ven de forma individual. ¿Tú qué piensas? Yo, una explicación lógica, la verdad es decir, pues eran pescadores o no puedo darle, porque no eran pescadores. Era una mujer y un niño, con un bañador y con una ropa de baño, o sea, en pleno febrero, paseando por la orilla de la playa. Y sobre todo la desaparición, quizás es lo que más te llama la atención, ¿no? Y sobre todo eso, que de repente, o sea, es una mujer, es un niño, están paseando por la orilla de la playa y en cuestión de 25 o 30 segundos desaparecen, o sea, del punto donde lo estaba viendo con la cámara, no es que van andando y se van perdiendo en el horizonte, no, es que de repente desaparecen. Vamos a hacer una cosa, Daniel, yo creo que es importante, y pones una pica en Flandes en el sentido de volver esta noche, a nivel de toda España y todo el mundo que nos escucha, a poner sobre la mesa una cosa que nosotros vamos hilando, ¿no?, en estos años. Muchas veces lo hablamos, si pudiéramos contar todo lo que nos llega en ocasiones de personas que les da miedo contarlo, pero que coinciden en el punto exacto, ¿no? Así que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un llamamiento esta misma noche, sean fuerzas de seguridad, sean personas que trabajaban por allí, para volver, porque algo que no sabemos está indicando que ahí ocurre algo también, ¿no?, valga la redundancia, y es como un eco que se produce por algo, quizá no solo por la tragedia. Así que tenemos que investigar, y esta noche, gracias a tu testimonio, gracias a tu valoración de los hechos y tu perfecto análisis, vamos a hacer una cosa que es pedir ayuda en el sentido de personas que hayan vivido cosas parecidas, que tengan valentía, con nombres y apellidos, pues puedan engrosar este dossier de algo que bueno, hasta hace bien poco, 2010 invierno, se estaba produciendo incluso ante testigos de élite como vosotros. Yo te mando un abrazo muy grande, todo el equipo lo hace porque sabemos que es un esfuerzo y una valentía que no sabes cómo agradecemos, sabemos que no es la única experiencia, pero podremos contarlo con más calma en el futuro. Gracias, Daniel, por tu trabajo, por velar por nosotros, por velar por la seguridad de tanta gente y por tener las agallas de contar algo que es difícil incluso hasta de concebir, pero que sabemos que os ocurrió sin duda alguna. Un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente. Gracias. Un saludo. Justo con las señales de las 3:30, y es que hay veces que el misterio te da una bofetada, ¿no? Y cada uno que piense lo que quiera, claro, cómo no, y cada uno pensará según sus conceptos, sus experiencias, sus fracasos, sus teorizaciones a lo largo de la vida. A mí, cuando llega el misterio de verdad, cuando llega el misterio en el sentido de lo sobrenatural, que es muy difícil concebir esto, porque esto es irracional, pero se cuenta de esta forma, llega con una fuerza que ha llegado ahora mismo a través de la radio a todo el mundo. ¿Cómo ha contado Daniel esta experiencia? Y sabemos, Javi, que es que no es la única, ni siquiera las que hemos contado. Es que hay muchas más de personas que lo cuentan en petit comité. Sí, ahora en redacción hemos estado haciendo ese trabajo de mirar un poco rápidamente bueno, pues lo que se cuece en los foros de internet, por ejemplo, o en sitios donde algunas personas con nombres y apellidos y con sus correos electrónicos incluso cuentan sus propias experiencias. Y es alucinante, por ejemplo, el detalle que nos contaba Daniel, porque mucho se ha hablado del punto exacto de esa carretera de la Nacional 340, pero del punto de la playa se ha hablado pocas veces. Muy que haya pocas. apariciones en la playa, y sin embargo he encontrado, por ejemplo, el testimonio de un blogger de Barcelona que se llama Raúl, y asegura que en ese lugar también, en esa misma playa, él ha tenido experiencias, se ha sentido especialmente inquieto. Él especifica en el punto donde hay algunas barcas amarradas, dice que no es de extrañar tropezarte con sombras que se mueven muy deprisa y desaparecen casi de forma instantánea. Y hay otros casos que bastante sorprendentes. Por ejemplo, en 1982 es el primer testimonio que yo he encontrado en el que se habla de una mujer que con su marido va pasando por la zona y le pide que cuando lleguen al camping de los Alfaques le avise el marido. Ella estaba medio dormida porque tenía curiosidad por conocer el lugar, y cuando está llegando justo por la puerta dice que no es necesario siquiera que su marido la avise porque las luces del coche, del interior del coche, se encienden completamente solas. O sea, eso es en el año 82. Hay toda una fenomenología que se convierte también en leyenda, seguramente se exagera en ocasiones, pero que está alrededor de este lugar.
Nosotros, Hay mucha gente. Claro, cuando nos llamaron en el 2004, era la primera vez que relacionábamos alfaques con misterio. Claro, cuando un miembro de la Guardia Civil te lo cuenta de esta forma, con una cámara de visión nocturna y térmica... Pero recuerda que también algunas personas, no voy a decir quién, pero del ámbito futbolístico, nos contaron en Petit Comité cuando estábamos comiendo con ellos que también habían tenido esas experiencias. Un familiar tenía una casa cerca del camping de los Alfaques, en Ibiza nos lo contaron, y cuando pasan por esa carretera también ven una especie de sombras o de figuras, y en un principio tampoco sabían que ahí estaba el camping de los Alfaques ni lo que había sucedido. Fue a raíz de las imágenes de Cuarto Milenio cuando empezaron a recordar y vieron que algo sucedía. Claro, eso ocurrió al echar el detonante audiovisual de contar esto en radio y en pantalla. Mucha gente, hay dos opciones. Bueno, es que la gente se lo inventa. Bueno, o gente que de verdad entiende que a alguien más le ha ocurrido y que lo cuenta. En el año 79-80, cumpliéndose un aniversario de la horrible muerte de más de 160 personas en los Alfaques, una muerte en un segundo, ¿eh? La muerte llegó en un segundo. Muchos más heridos. Claro. Unos 300 heridos. Pues reporteros del País, que no han querido nunca contar la historia porque pensaban que era como denigrante, en mi opinión error, aunque lo entiendo en ocasiones, depende del ambiente en el que uno se mueva, van a hacer un recordatorio y se encuentran con los niños en la carretera. Y van hacia los niños y no hay niños, y los están viendo perfectamente desde el coche, en mitad de la carretera. Y es la primera vez quizá que se habla de estos fenómenos, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Javi, vamos a pedir ayuda en el sentido de que si alguien ha visto algo de verdad y tiene los bemoles de contarlo, para hilar todo esto y sobre todo intentar comprender, ¿solo es por la tragedia o hay algo más? ¿Por qué un fantasma, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Como ese recuerdo que no se marcha, ¿no? Como ese insecto atrapado en ámbar. ¿Qué quiere decirnos? Yo estoy seguro que hay algo. A mí, por las escenas que estaba describiendo una mujer Daniel, con un niño de la mano, ¿eh? Era como cuando se para el tiempo. Lo que estabas haciendo en ese momento y la muerte te llega de repente, lo sigues haciendo. Es como un teatro que de repente se abre entre los ojos de personas, no sabes por qué en ese momento determinado o no, y la vida, lo que estaban haciendo, la habitualidad de lo que pues es una madre con su niño paseando por la playa, es que se ha quedado en esa escena, se ha quedado como llegan a ver el en cabello, éter. Es que es impresionante. Y la gorra. Es que es gorrita del niño. Bueno, y hay casos, el de Janina Cluaduatis, que desde aquí hacemos también un llamamiento a que se ponga en contacto con nosotros, porque ella es precisamente, además, dice que es familiar de una de las víctimas de los Alfaques, da el nombre incluso de la víctima, y pasando por la puerta del camping, también regresando a casa una noche del trabajo, se encuentra con la figura de dos mujeres muy altas en la carretera que ella dice que son alemanas. Dice la figura de dos mujeres alemanas que en eran la la puerta mayoría del camping. de muertos, por desgracia, eran alemanes que estaban en el camping. Y un último testimonio que a mí me ha dejado muy sorprendido, Iker, es una familia cenando en el nuevo camping que está en la zona, y dice que tienen una pequeña niña de 2 años que en un momento determinado, cuando están terminando de cenar, empieza a señalar a la carretera y a decir mamá ya vienen, mamá ya vienen. Dice que la niña, sonriendo, señalando la carretera, ese punto exacto de noche, lo toma como algo muy natural, pero es que de noche, cuando ya terminan de cenar y entran en el bungalow, la niña, en el interior de la cama, señalando un rincón de la habitación, dice que la nena ha entrado en casa. y 35, es duro esto, ¿eh? A mí, menuda reentré, porque después de la actualidad llega un caso de esos de quitarte el sombrero, en mi opinión, no sé la vuestra. Ahora vamos a hacer eso, cartas al director, cartas a Milenio 3, en forma de mensajes. Vamos a descongestionar un poco, ¿vale, chicos? Porque, en fin, esto pasa. Un poquito de oxígeno a nivel de Mike Oldfield, nos lo pone Jeremy Martínez. Por cierto, que ahora rápidamente tendréis que votar, créalo o no, nuestra nueva sección con el detective de lo insólito Diego Marañón. Lo que nos va a contar es verdad o no. Mensajes a las vías de contacto de Milenio 3. Pues mira, Juan Luis Morilla nos decía: cuando cae la noche el camping toma vida, parece como si aquellas personas tomaran vida de nuevo, e incluso en las caravanas que hay allí, que no hay nadie en su interior, parece que estuvieran habitadas. Mario Leonardo dice: esto se lleva viendo desde siempre por miles de personas, incluido yo, seres que aparecen por carreteras, casas, etcétera, así que tiene que ser verdad.
Borja Fernández dice: Juan Luis, supongo que lo que dices por la gente que hay allí. Lo mismo pasa en Belchite. Es mejor ir en épocas de frío, en las que no hay casi gente y se puede hacer mejor la investigación. De personas que quieren ir allí, pues a ver si pueden ver también ellos algo. Dicen que es lo bueno de nuestros testimonios, que la gente no sepa lo que ocurrió allí y que todos coincidan en lo mismo. Leandro nos dice: mi opinión es que, hablando ya del mal, dices que esa gente hace que esos males terribles tienen una enfermedad mental provocada por algún trauma de niño, seguramente, y eso se va incubando con los años y de ahí se desata el mal. Un psicópata puede ser una persona aparentemente normal y llevar una doble vida, pero al final esos sentimientos traumáticos desencadenan en algo terrible, como puede ser matar a niños. Saludos desde Talavera de la Reina y gracias por volver. También Manuel nos decía: hola, buenas noches a todos y gracias por estar ahí de nuevo. Como primer pensamiento sobre el origen de la maldad, creo que esta mayormente empieza cuando se pierde el respeto y la consideración hacia las personas, y en segundo, el odio a una persona, a un grupo, etcétera. Borja Fernández dice: mira, un error tan grande con 200 huesos y 12 dientes no es como para no darle importancia y decir que somos humanos. Hay bastante indignación, ¿no? Mucha. Además, que es un tema que está muy candente ahora mismo. Este tipo de errores no se pueden permitir. Para eso son especialistas en el tema, que además, digo yo, no tendría que ser una persona la que haga el análisis, sino un grupo. Francisco Manuel López dice: creo que su experiencia militar en los Balcanes es determinante para entender la insensibilidad nula demostrada en la comisión del asesinato de sus propios hijos. Mario Leonardo: esta gente no tiene cura, por eso cadena perpetua. Eso de cadena perpetua se está oyendo muchísimo. Fran Ojeda: en Córdoba la policía local llegó al lugar del crimen y sospechó desde el principio de la hoguera, pero llegaron los del CSI español y se lo quitaron el caso de las manos. Joaquín Vázquez Acosta: ni los talibanes son capaces de hacer lo que hizo. ¿Dónde está la capacidad del hombre para hacer el bien? O tú acércate a una loba con un cachorro, a ver qué hace. Comerte. Es increíble, ¿no? También acércate a una madre para hacer daño a su Claro. hijo y te aseguro que también te lo comes. Yo creo que este tipo lo hizo y luego montó toda la historia de que se le había perdido los niños. Pienso que todo, después de matarlos, ha tenido suerte hasta ahora con los análisis de los restos. Todavía no entiendo cómo un padre puede hacerle daño a su mujer y matar a su hijo. José Zafra dice: buenas noches a todos, soy un farmacéutico que lleva 8 años escuchando el programa y quería darle las gracias por hacerme las noches de guardia mucho más amenas. Bueno, también hay mensajes que no van en el ámbito terrible, ¿no?, de los niños de Córdoba, y mucha gente, por lo que veo, que se alegra de que volvamos también, menos mal, ¿no? Muchísima gente. Bueno, quien no se alegra, la verdad es que no lo ha puesto. O sea que a alguno habrá que no se alegre, pero no está en el Twitter poniendo. Alguno habrá. Todos los que lo han puesto que se alegran muchísimo. O sea que yo solo puedo decir que se alegra, no puedo dar ninguno malo. La verdad es que la mayoría de mensajes sí que el impacto del tema de los niños de Córdoba. Exactamente. Por eso lo hemos contado, porque está ahí en la sociedad, ¿no? Luego vamos con otro tipo de mensajes. Si os parece, ahora enseguida vamos con una sección que es sorprendente, con una música especial, una música sí que tiene un poco que ver con estos temas, y es Diego Marañón. Enseguida entablamos el contacto con él, un poco recordando a Mr. Ripley, ese créalo o no, de usted depende. La señal de que llega nuestro detective de los misterios, Diego Marañón, desde San Vicente de la Barquera. Compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Sabes que es un placer y un honor empezar este 2012 a nivel radiofónico, temporada 2012-2013 contigo. Lo y además, gracias, con una sensación de algo especial, ¿verdad? Algo así como, créalo o no. Créalo o no es el título de esta sección que podríamos subtitular como lo imposible que puede ser probable o algo parecido. Es verdad. Pero eso es lo que pasa, Diego, que esto es necesario. Claro, ¿Por qué hemos hecho esta sección? Porque el batiburrillo de las redes sociales, de Internet, de la información incluso en papel, nadie sabe exactamente, en muchas de las historias, qué hay de verdad y qué hay de mentira. Y además es que a veces ni se demuestra ni se deja de demostrar. Y todo se queda en una especie de limbo y los seguidores del misterio quieren saber, ¿no? Es cierto, desde la proliferación sobre todo de las redes sociales, desde que tenemos Internet y esas largas cadenas de email se van reproduciendo de un ordenador a otro, todas estas historias van calando en el inconsciente casi colectivo y nunca se sabe muy bien si tienen un trasfondo real, si alguien se las ha inventado o si realmente hay una historia con datos, con personas y con nombres reales detrás. Vamos a intentar averiguarlo en esta sección. Claro, tú has hecho un poco de detective virtual y hay cosas de verdad sorprendentes y siempre para aprender, ¿eh? Y además vamos a necesitar la ayuda de nuestros oyentes, así que tienen que estar todos muy atentos. Bueno, Guillermo León, NikerJiménez.com ya ha puesto una encuesta. Esto es un experimento, ¿no? Nosotros experimentamos y vosotros nos decís si os gusta o no.
¿falso o verdadero? Y además, la respuesta no es esta semana, sino la que viene. Plantea Diego Marañón una serie de incógnitas, a veces las adoba con cierto material para contextualizarlo, y vosotros opináis. Y luego la semana que viene, con vuestra ayuda, sin vuestra ayuda, como sea, intentamos llegar a la verdad. Ese es el único objetivo. Y en 7 días, antes de la siguiente historia, resolvemos la incógnita. ¿Y nosotros podemos opinar si es cierto o verdad? Porque yo no sé de qué va. Exacto, es que Javi y Carmen, por ejemplo, no lo saben, así que vamos a experimentar con ellos aquí en vivo. ¿Te parece, Diego? Me parece perfecto. Venga, vamos con la historia, una de esas historias que se está contando, que se está difundiendo, que es alucinante. Es alucinante y tiene que ver además, Iker, con uno de los grandes intereses, ¿no?, que el ser humano ha tenido siempre, con ese afán de conectar con lo trascendente, con saber si se puede establecer una conexión con ese otro lado. Ha ocurrido siempre ese deseo de poder establecer un último contacto, ¿no?, con nuestros seres queridos que ya no están, pero hay un matiz que ha venido ocurriendo en los últimos años, que tiene que ver con la tecnología. Quedan muy lejos los tiempos de Jürgenson en 1959, cuando conseguía aquellas primeras voces, cuando registraba aquellas voces mientras grababa El canto de los pájaros para su documental. Y existe un campo de la parapsicología que además ha sido objeto de estudios, ¿no?, por parte de especialistas como Roger Bayliss o de Callum Cooper, ¿no?, que ha escrito un trabajo realmente interesante que si quieres podemos comentar luego, y que se centra en llamadas telefónicas de los muertos. Llamadas desde el más allá, de alguna forma, ¿no? Efectivamente, en mensajes que llegan no a través de Ouija, no a través de otros métodos, digamos, más tradicionales, sino usando el método telefónico. Y existen varios ejemplos. ¿Te parece, antes de contar la historia en concreto, sí, a nivel detectivesco, que repasemos rápidamente? Y dices, bueno, llamadas desde el más allá. Es que en España incluso hemos tenido ejemplos. Efectivamente. Además, seguramente que este caso lo recuerda Carmen, porque sé que ella estuvo en contacto con la familia. Ocurrió en junio de 2005 en Padul, en Granada. Además, lo contamos aquí en Milenio 3 en su día. Y se trata de una familia en un contexto profundamente creyente, ¿no?, que se presentó nada menos que ante la justicia, ante el juez de guardia de Granada, para exigir de alguna manera la exhumación del cuerpo de su madre, porque decían recibir mensajes en su teléfono móvil con la voz de ella pidiéndoles que recuperasen un crucifijo con el que la habían enterrado. La noticia dio la vuelta casi al mundo, porque además se recogió en otros países de América Latina. EFE, ABC saltaron con titulares como: quieren exhumar el cadáver de su madre, que por psicofonía les pide que le quiten una cruz. El juzgado de instrucción de Granada, de primera instancia, tuvo que hacer diligencias porque una familia estaba convencida de que había recibido un mensaje del más allá. Efectivamente, de hecho, incluso al mismo juez, esta familia le llegó a poner las psicofonías, ¿no? Y el juez, obviamente con un poco de perplejidad, les dijo que él no podía dar esa orden, ¿no?, de exhumación, teniendo en cuenta los sonidos que salían de Ahora, de psicofonías aparato. en teléfono, que es la diferencia. Vamos a escuchar un fragmento de aquella historia increíble que vivimos en Milenio 3 con esta familia convencida de que habían recibido post-mortem uno de esos mensajes. La ataúd que lleva encima es la que creemos que es, porque no lleva otra. Es que eso es lo que se siente más claro, que pide ven, Pili, la cruz, ven. Para mí está muy claro. En el mensaje pronunciaba de esta forma el mensaje. Decía: Pili, la cruz, Pili, toma aliento y dice: ven. Lo suelta así. Está muy claro, muy claro. Y yo presiento que es mi madre. Oigo la voz de ella. Alucinante historia. Tengo muy vigilantes aquí a Carmen y a Javi. Podemos probar también con Fermín, con Geray y con un visitante ilustre que está aquí, compañero en la cadena SER, Mayol Elizari, un gran corresponsal e informador del mundo deportivo, que está ahí también en la penumbra. Bueno, pues le voy a preguntar a los tres, Estamos ahora mismo 6 personas en este inmenso estudio maravilloso que es nuestra casa, y os voy a preguntar enseguida y me tenéis que decir los votos. Vamos a hacer una especie de encuesta inicial y luego vosotros, amigos y amigas, podéis hacerlo en ikerjimenez.com. Bueno, tenemos un fragmento de esa grabación, Diego, que vamos a escuchar, por lo menos la que dice Ben, que era como muy clara y muy susurrante, hay que decirlo, ¿no? Efectivamente, porque había un par de grabaciones, una de ellas decía, según la familia, decía Pili, Pili, la cruz, y esta que vamos a escuchar ahora es la que, como tú has dicho, parece querer decir Ben.
Pon otra de Geray. Es un ven susurrante después que obliga, sea lo que sea, a esas diligencias por parte del juzgado, creo, número 6 de Granada, que alucina con esta historia. Escuchamos, es una voz de mujer que dice ven y que las personas identifican en la familia como su madre. Esta sería un clásico. Bien, un caso moderno, reciente, hace apenas 5 años. Pero hay otro, antes de contar brevemente la historia. No dará Diego datos concretos de a quién le pasó, si puedo decir país, época, para que seáis detectives un poco también, ¿no? Y lancéis vuestra opinión. Créalo o no. Hay una que me pone los pelos de punta. Yo no sé lo que es. Mucha gente. ¿Verdad? Sí, además es que cada vez que se habla de esta grabación... ¿Será porque tiene algo, Diego? Será porque tiene algo. No sé el qué. Todo el mundo supongo que la recuerda. Se trata de la grabación que recogió una familia en el contestador automático de su casa apenas unas horas después de que el padre de familia se levantara de la cama y nada más levantarse, sufriera un infarto fulminante que provocó su muerte. Al poco de ocurrir eso, la familia vio cómo el contestador se ponía en marcha y parece ser que al rebobinar la cinta escucharon esta psicofonía clásica y espeluznante que vamos a escuchar. Diego, ahora mismo Carmen, en la penumbra de este estudio que tú bien conoces, con los labios me dice, hoy me levanté. Efectivamente, es cuando me levanté. Hoy me levanté y cuando me levanté. Otro clásico. Pero es que, yo no sé qué es, pero la forma en que suena ese hombre es de tal angustia, que sea paranormal o no, que no lo sé, se queda en todo el mundo. ¿Queréis ver la prueba? ¿Queréis comprobarlo? Hoy me levanté y cuando me levanté en un contestador automático y la voz de alguien que supuestamente ya había muerto. No vamos a decir nada más porque es una angustia terrorífica y nadie sabe si es un mensaje real. La familia aseguraba que era imposible que fuese un mensaje pre-mortem. Bueno, terminamos, antes de contar la historia, en titulares, con otro de los grandes clásicos. Una serie de insultos en un contestador, dichos con una maldad, de que hemos hablado del mal, que también pone la carne de gallina, Diego. Sí, esta grabación llegó a manos de Santiago Vázquez a través de una joven que tras fallecer la madre de su marido, su suegra, parece ser que recibió este horrible mensaje que todos seguramente hemos escuchado ya en alguna ocasión en el contestador sin que se hubiera realizado llamada alguna. Es un insulto repetido 3 veces. Dice Furcia en concreto. Yo pienso una cosa, Diego. Imaginemos que son terribles venganzas humanas. Lo humano llega, están tan bien hechas que transmiten algo que se aleja de lo humano. No sé cómo estará hecho, pero no es nada fácil. Ojo, atentos todos a la risa final. A la risa final. Es un contestador, es una persona que lo pasó muy mal, identificada perfectamente la voz con ese entorno familiar, y es como una venganza con su suegra, una venganza como de ultratumba. Ojo a la risa. Aquí no se ha escuchado la risa, o yo me imaginé una risa que era de otra psicofonía, creo. Sí, otra del Palacio de Henares que era terrible, de las supuestamente auténticas. Bueno, no hace falta repetir, son historias muy raras, muy incomprensibles, y volvemos a lo mismo, ilógicas y irracionales. Pero ahí están. Sí, porque contactar del de más allá para llamarte Furcia... ¿no? Bueno, es una venganza del más allá. Desde luego, ahora te digo una cosa, la persona no lo olvida nunca, porque normal. Es algo terrorífico. Fíjate, yo recordaba que hace poco nos escribieron un mail con alguien que lo está pasando también bastante mal porque un teléfono móvil de una persona fallecida está llamando desde ese teléfono y dejando mensajes. Es que lo más curioso es que, claro, yo me acordaba de otras palabras que también son furcies en el Palacio de Henares y acaban en una risa. Y es otra psicofonía. Es curioso, ¿eh? Ese término ha aparecido varias veces en el mundo psicofónico. Perfecto. A ver si en 2 minutos Diego Marañón nos cuenta esta historia y rápidamente votamos los aquí presentes, ¿verdadero o falso? Diego, todo es una historia que lleva difundiéndose a través de distintos medios desde hace unos 4 años, Iker, y que involucra o tiene como protagonista a un hombre de mediana edad, del que no diremos su nombre, que una buena mañana,
mejor dicho, una buena tarde, porque esto ocurrió en teoría por la tarde. Se subió a un tren de pasajeros, ocurrió en Estados Unidos, teóricamente, y bueno, ese tren colisionó frontalmente contra otro convoy de carga que ocasionó que la locomotora principal aplastase al primer vagón y bueno, ocurriese una serie de muertes, en concreto 25 se dice, con un montón de heridos, con cientos de heridos realmente. Y lo curioso es que este hombre llevaba consigo su teléfono móvil, un teléfono móvil que cuenta esta historia que comenzó a hacer llamadas a sus familiares más cercanos. Y cuando digo llamadas no me refiero ni una ni dos. Se cuenta que hubo hasta 35 llamadas telefónicas en las 11 horas siguientes después del accidente, lo que provocó evidentemente que la familia, después de escuchar las primeras noticias sobre este trágico suceso, creyese que este familiar, bueno, seguía con vida y estaba tratando de ponerse en contacto con ellos. Lógicamente los familiares le devolvían las llamadas intentando saber cómo estaba, ¿no? Y cuando le devolvían las llamadas el teléfono aparecía como apagado, es decir, no había señal ninguna. Las llamadas a la familia cesaron justo una hora antes de que encontrasen el cuerpo sin vida de este hombre. Un cuerpo sin vida que después de practicarle la autopsia se determinó que había fallecido inmediatamente en el choque. Es decir, no había posibilidad alguna de que esta persona estuviese intentando llamar a sus familiares para que le ayudaran pues a salir, ¿no?, del amasijo de hierros en el que se había convertido aquel tren. Fue muy curioso porque además las llamadas sirvieron para que la policía intentara localizar más o menos la zona en la que podía encontrarse el cadáver. Siguiendo ese rastro, efectivamente localizaron la zona exacta de todo el... O sea, el difunto, entre comillas, post-mortem ayudó a su localización. Efectivamente, eso es lo que parece. Y es una cosa muy curiosa porque rastrearon esa señal, efectivamente encontraron el cadáver, que como digo se determinó que había muerto en el acto, pero lo que nunca se llegó a encontrar, cuenta esta historia, es el teléfono. Ahí está la historia, créalo o no, puede ser muy real o puede ser carne de leyenda urbana. Por aquí lo que vamos a intentar aprender es qué diferencia ambas historias, cómo se deforman, qué hay de real. Rápidamente, Yeray Martínez, con un gesto, ¿te lo crees o no? No, Yeray Martínez cree que es falso. Amayor Elizari, que sí. Fermín, que no. 2 votos a 1 en contra. Javi Pérez Campos. Yo me lo creo. Javi, que sí. 2-2. Carmen. Cierto. 3 votos a favor. ¿Y tú qué? Y Yeray, es que yo ya lo sé. Ah, bueno. Yeray y Fermín dicen que no. Muy interesante, 3-2. Esto significa, ¿por qué hacemos esta sección? ¿Te das cuenta, Diego? Porque el mundo se divide en 2 partes. Créalo o no. Bueno, pues ahora vosotros votáis en inquierjiménez.com y sorpresas la semana que viene. ¿Te parece, Diego? En 7 días desvelamos la solución. El detective desde el Cantábrico, que debe estar maravilloso ahora mismo. Un abrazo muy fuerte, compañero. Otro abrazo para todos vosotros. Buenas noches. Empezamos con mensajes y con 3 ganadores. Sorteamos 3 ebook, 3 libros electrónicos desde inquierjiménez.com. Mira, Pino en Facebook nos decía que en su familia tuvieron de esas llamadas 2. Primera en el micro, al abrir abajo el telefonillo, y otra por teléfono. Bueno, pues todo eso, es bueno, una Jaime cosa que les Campos da ya toma nota porque claro, miedo en la familia. Pues gracias por mandarnos estas cosas que son importantísimas para seguir investigando. Pues vamos con más mensajes, los últimos de esta noche. Joaquín dice: yo creo que el mal ya viene en nuestros ancestros. Coincido con Javier. Te diré, Iker, que las mayores crueldades se ven en el patio de un colegio. Los niños son crueles entre ellos desde chico. Claro, luego cuando ya desarrollan hablar, ese mal según su entorno, educación y condición. Claro, cuando saben hablar, cuando saben lo que es la vida sistematizada por nosotros, en mi opinión, al principio no pasa eso, pero otro buen debate. Sí, cuando todavía no tienen toda esa información. Cuando son como extraterrestres, no saben. Son almas cándidas, no les da miedo nada. Claro. Alma es un kamikaze, por ejemplo. Ahora mismo no le da miedo nada. Toca todo y se va hacia todos los animales que ve. Rosa María Portal dice: este hombre, si ha hecho esto, yo estoy convencida de que ha sido él. No está loco, es muy inteligente, vengativo, un monstruo. Como lo que pone en la fachada de las quemadillas, ¿no? No cabe en mi cabeza que un padre pueda hacer esto y, lo peor de todo, planeado.
Vamos con los ganadores. José Andrés Palacios es uno de ellos. Estoy con vosotros en el error de no haber analizado bien los huesos encontrados, pero el verdadero problema lo tenemos en nuestro código penal, porque ese monstruo estará en la calle en 10 años. Hay personas que no pueden ser reeducadas e insertarse en la sociedad. Joaquín Villegas es otro de los ganadores. Creo que si el demonio existe, ni él sería capaz de matar a sus propios hijos. Y el último es para Tony Pérez. El mal también puede ser considerado una acción irracional que ocasiona un daño, ya sea físico o moral, una acción de nuestra naturaleza primigenia en la que se desconecta nuestra razón y se apodera de nuestro cuerpo y mente solo el animal que llevamos dentro. Es verdad, somos muy raros, tocamos temas muy extraños, nos interesa todo, no es muy normal, pero 12 temporadas en radio y 8 en televisión, es un pequeño milagro. Repito esa frase que me gusta mucho, no sé por qué. Dice, ama lo que haces, pon el corazón en ello y serás recompensado. Yo creo que es una bonita frase, pero no para nosotros, sino para todos vosotros también. Nosotros creemos siempre en energía positiva. Dentro de 7 días, muchas más cosas. Y gracias por todo ese afecto que nosotros notamos, un afecto mágico. En una semana, toda la actualidad, todo el misterio, todo lo distinto, todo lo apasionante. En Milenio 3. Estamos viajando por unas carreteras, pero en ese viaje hay incidentes, hay problemas. Pablo, hablabas de varios momentos de casi perder la vida, sobre todo en la carretera. Y el equipo de Cuarto Milenio, todos tenemos... pues yo creo que un ángel de la guarda, de momento, uno nunca sabe lo que le puede pasar, pero que nos ha salvado de muchas en algunas de las peores carreteras del mundo que hemos recorrido, y la hermandad que se hace, ¿no? Cuando uno va con los cámaras, con tus compañeros, cuando vale tanto la imagen. Es muy curioso, y un día podemos hablar de eso, ¿no? De aventuras y anécdotas, porque ya no es para un programa, sino el valor casi antropológico, etnográfico, porque uno sabe que está recogiendo cosas que quizá ya no vuelvan nunca, o que no se conozcan nunca. Uno es depositario de todo ese saber. Y entonces cualquier incidente, yo lo he visto en muchos de nuestros compañeros, en José Alberto, en Marcos Macarro, y me ha sorprendido. Hemos tenido incidentes en las carreteras de varios países. Chile, tú mismo, ¿no? Y que sí, muchas veces, aquí, muchas ¿no? veces. Claro. En aquella ruta, con las cuevas, en aquella ruta que era la peor, considerada la peor de América, que es decir mucho, en la isla de Pascua, incidentes y ver cómo los cámaras se aferran, ¿no?, a su aparato, donde están las cintas, donde están los documentos, los discos. Bueno, pues vosotros vivís de nuevo esa dinámica, ¿no? El peligro en la carretera cuando enfilabais hacia las pirámides. ¿Qué pirámides, Pablo? Bueno, visitamos varios burganes, que son, como lo llaman, ese es el término, ¿no? Kurganes, que son el término que dan a montículos construidos, edificados por los escitas. Estamos hablando de... hay dos grupos de escitas, los del Mar Negro y de esta región del Asia Central. Estos son los más antiguos, digamos, ¿no? ¿De qué fecha estaríamos hablando más estamos o menos? Estamos hablando de la edad de bronce, estamos hablando de periodos de 3.000 años aproximadamente. Estos serían, digamos, precedentes de los escitas. Los escitas, como tales, cuando entran en la historia, es un milenio antes de Cristo, 700 años es cuando aparecen los primeros testimonios. Estamos hablando de pirámides con 3.000 años que ¿cómo son físicamente? Las estamos viendo ahora. Visitamos algunas que están sin excavar. Son de altura, puede variar entre 7-10 metros de altura. Algunas de ellas posiblemente anteriormente eran mucho más altas porque se han desgastado, se han perdido piedras. Otras han sido excavadas también. Y aquí y hay un referente importante. Antes mismo de embarcar para esta aventura, fuimos al Museo de Arqueología de Alicante y allí pudimos grabar varias piezas muy importantes de la cultura escita y de esta región, especialmente de la tumba de Pazyryk. Esta de las tumbas más importantes de toda Asia. Fue encontrado un gran soberano conservado, muy bien conservado, con el cuerpo todo tatuado con criaturas fantásticas, entre ellas los grifos, y ahí volvemos otra vez al tema mitológico. También caballos, fue enterrado ese soberano con sus caballos, la piel de sus caballos también estaba tatuada con figuras mitológicas, monstruos. La piel de los caballos. De los caballos también. Juan Antonio y yo lo vimos esto hace 10 años, ¿no?, aproximadamente, en el Museo de San Petersburgo, en el Hermitage. Está allí, que tuvimos, además estaba cerrada la sala, una cosa rara, ¿no? Una señora allí que nos abrió la sala totalmente a oscuras. Entramos y vimos uno de los tesoros más impresionantes de toda Asia. Y tuvimos la oportunidad de ir a una región próxima, donde estaba este kurgán de Pazyryk, y donde había otros totalmente vírgenes en el aspecto de no estar excavados. Y visitamos
2 grupos de ellos. Y el más impresionante de todos es el de la zona llamada Caracol. Son 2, ahí existen 2 kurganes y también una estela, un conjunto de estelas que ellos asocian también con enterramientos humanos. Estas estelas, según nuestro punto de vista, por lo menos que a mí me pareció, serían como marcos astronómicos, ¿eh? Hay teorías de que podían tener orientación astronómica, pero claro, están sin estudiar y una cosa importante, estos lugares. Juan Antonio, se habla de anomalías magnéticas en torno a esas pirámides. Efectivamente. Cuando decimos estelas, primero quería un poco aclarar, nos estamos refiriendo, para que los oyentes puedan concretarlo mejor, a una especie de menires, mucho más altos que la altura de un hombre. Pueden tener, pues yo creo que podrían tener alguno de ellos hasta 3 metros, 2 metros y medio, mucho más. Y están clavados, ahora están un poco inclinados por la acción del tiempo, junto a esos kurganes. Los kurganes se erigen normalmente en el centro de un anfiteatro formado por las montañas del lugar, montañas que pueden estar a lo mejor a 20 kilómetros, pero en cuanto empiezas a moverte, a rondar con la vista todo lo que estás viendo, te das cuenta de que estás en el epicentro de un lugar que ellos le dieron una especial atención. Un lugar sagrado. Exactamente. No hay templos, están los propios kurganes, estos túmulos funerarios donde se han encontrado estos restos. ¿Pero por qué estaban allí? Yo no lo puedo decir, pero sé, porque lo he visto, lo que uno puede sentir ahí. Estábamos en esta zona de Caracol, no muy lejos de un lugar, Bichiktu Bom, es la aldea que estaba a unos 2 kilómetros podrían dar de nosotros. Podéis imaginaros las montañas, bosques preciosos en otoño, también manadas de caballos, jinetes que pasaban de vez en cuando por los alrededores. Y bueno, pues vamos a comprobar lo que ya nos habían contado, que en estos sitios había anomalías magnéticas. Sacamos una brújula, fui yo el que hice la medición, no esperando ver nada extraño. Abro la brújula y marca una dirección. Nosotros no sabíamos, en un día además, no se veía el sol, estaba bastante nublado, con lo cual no podía saber yo a primera vista dónde estaba el norte, dónde el sur. Inmediatamente identifiqué que estaba marcando al norte, pues no era así. Inmediatamente, pasados 2-3 segundos, la brújula empieza a moverse 180 grados hasta situarse en el auténtico norte. Eso fue entre 2 de las estelas que había. Bueno, en ese mismo momento, Juan Antonio, es cuando mi teléfono, un smartphone, se apaga y se enciende solo, automáticamente, ¿no? Sí. En ese mismo momento, al mismo tiempo. Comprobamos también lo mismo entre los 2 kurganes, entre las 2, digamos, pirámides de piedra, y lo mismo, marca un lugar. Yo esperaba que ya se hubiera estabilizado la brújula, inmediatamente empieza a girar 180 grados en la dirección opuesta hacia el norte, auténtico. Varias veces lo comprobamos y efectivamente ahí estaba ocurriendo. Después lo preguntamos a otros científicos a los que pudimos entrevistar en Barnaul y nos dijeron que sí, que esa zona estaba considerada como de anomalías magnéticas, pero es que hay otras regiones en el propio Altai donde no pudimos llegar por cuestión de tiempo y porque podríamos habernos tirado 400 kilómetros entre las montañas por despeñaderos que algunos de ellos tuvimos que sufrir, y gracias pues eso a que José Alberto andaba tomando imágenes y nosotros con las fotografías solo hasta después de haberlo pasado no nos dimos cuenta de por dónde había atravesado el coche realmente. Pues en esos lugares, estoy hablando del Valle de Uimón, un lugar que visitó además este hombre del que hablé antes, Nicolás Rerich. Este lugar hay no solo anomalías magnéticas, sino, según este geólogo al que entrevistamos, anomalías gravitacionales que hacen perder a las personas la noción del tiempo. Él mismo, hace 23 años, formó parte de una expedición, nos explicó en esta entrevista, que llegó a su punto de destino a tiempo, pero con un día menos para ellos. Habían perdido un día de su vida y no saben, él me decía, no sé dónde he perdido ese día.
En fin, sorpresa tras sorpresa, en lugares remotísimos. Vamos con algunas preguntas, si os parece, porque nos queda el último expediente. Hay muchísimos de contar, pero esto es, bueno, el viaje de privilegio que todos los oyentes de Milenio creo que debíamos tener, y me incluyo en este caso como oyente también, claro que sí. Santi tenía esa cuestión sobre Vorónezh, yo tengo también otras cuantas, el gran caso misteriosísimo, tenebroso, donde los haya, polémico y oscuro, y que por vez primera, investigadores españoles, por vez primera, investigan sobre el terreno. Preguntas. Javi nos dice que en el 2008 viajaron desde Madrid a Mongolia en un panda, que recuerda que en la zona de Altai entre... Madrid-Mongolia en un panda tampoco sí. Está nada mal, ¿eh? Y en la zona de Altai entre Rusia y Mongolia, que les nevó en pleno agosto. Bueno, allí será bastante normal, ¿no? Óscar Utrilla, sea como sea, si es para estudiar a esta mujer, resultaría interesante un buen estudio genético. Se refiere a la señora que decía que era híbrida de alguna forma, ¿no? Raquel dice, a esta gente no se le podría hacer un estudio genético porque eso podría dar una información valiosísima en caso de confirmarse que tiene algún marcador extraño. Nathan dice, Zambala, la piedra Cintamani y esas criaturas guardianes son la base de un videojuego. Uncharted 2, el reino de los ladrones. Muy divertido, además. Dice, sin decepcionaros, pero los supuestos poderes de Kulagina se dieron a conocer al mundo durante la Guerra Fría y por lo tanto solo son propaganda soviética de la época. ¿Qué opináis de esta cuestión, por ejemplo? Personas que piensan que era solo propaganda. No creo, a pesar que lo usaban como propaganda también, y eso estimuló a Estados Unidos incluso, ¿no, Santi, a desarrollar también sus propios... De hecho, curiosamente, el flujo de información desclasificada de la antigua Unión Soviética es relativamente pequeño, pero sí que del otro lado del telón de acero de los norteamericanos hay mucha información. Y precisamente archivos desclasificados, no de la CIA, sino de la DIA, del Servicio de Información de la Defensa, o sea, del Ejército, eran los que precisamente en un documento de varias páginas que tengo que se titula el estudio de la parapsicología en el Pacto de Varsovia, daban como ciertos no solamente el caso de Nina Kulagina, sino otra serie de experimentos en visión remota, con animales, con telepatía, etcétera, etcétera. Y precisamente ese documento recomendaba al Pentágono lo que decía antes, que precisamente para no quedarse atrás tenían ellos también que experimentar en secreto en las mismas cosas. ¿Propaganda? Pues no lo sé si se puede llamar propaganda. Desde luego con los científicos, con los físicos cuánticos nucleares con los que hablamos, más podría calificarlos de disidentes y muy displicentes desde luego con el poder soviético. Raquel decía, puede ser que en esa zona haya vetas de magnetita o algo así. Bien pudiera ser. El caso es que la brújula se movía sola. Y también es curioso que algunas culturas siempre se arriman a estos lugares donde hay magnetitas sin tener conocimiento de ello, ¿no? José Colas dice que valor hay que tener para adentrarse en Rusia en busca del misterio. Hace 2 semanas recorrí Polonia durmiendo en pequeños pueblos, entre bosques, lagos y niebla, y me lo hicisteis pasar muy mal con vuestros podcasts, especialmente con la psicofonía del infierno. Y yo no iba a buscar nada misterioso. Brun dice, ¿tiene que verse símbolo o algo con el aparatoso caso Humo? Pregunta sobre Vorónezh. Y aquí hay que hablar de que esos niños... ¿Cómo resumiríamos Vorónezh? Bueno, aquella tarde de finales de septiembre de 1989, el telediario, presentado por Mariñas, ni más ni menos, empezaba con ovnis sobre Rusia. Unos niños aseguran haber visto no solo un objeto volante identificado, una especie de globo luminoso, colores... se ha hablado de todo tipo de detalles, pero esto aterriza o se posa muy cerca del suelo, algunos dicen que deja algo en el suelo, en un parque al sur de la ciudad de Vorónezh, unos 500 kilómetros de Moscú aproximadamente, sí. ¿No? Los niños que se quedan allí, algunos parece que vienen aterrorizados. Os doy ahora mismo la versión oficial y a ver qué me contáis vosotros que habéis estado ahí. Los niños observan la salida de 3 gigantes de ese objeto, 3 gigantes de unos 3 metros de altura, impresionantes. Algunos afirman de quizá que haya 2 o incluso 3
agujeros o orificios que parecen ojos. Se habla también en el primer testimonio que pasa a la agencia TASS, la agencia soviética, de la presencia de algo parecido a un robot o a un maquinario, y uno de los niños aparece y vuelve a desaparecer cuando le señala o le apunta uno de los seres. La noticia, el teletipo que da la vuelta al mundo, que Mariñas cuenta en el telediario y que sobrecoge a todo el universo prácticamente de la ufología porque parecía un tema muerto, es que encima físicos de la Universidad de Vorónezh y de Moscú han descubierto anomalías en el lugar e incluso unas extrañas sustancias o piedras. Poco después, el silencio absoluto. Los niños se convierten en fantasmas. La polémica total. Nadie llega de nuevo a las pruebas, pero han seguido pasando cosas. Ese parque ha seguido su vida después del comunismo y una vida que parece sórdida, por lo que cuentan nuestros compañeros. Yo tenía un especial interés en saber cómo era ese parque. ¿Os imagináis? En una ciudad industriosa, al sur, esos niños que llegaron a hablar para la agencia soviética, dando la cara. Vimos esto, pero los niños crecieron, sus vidas se separaron. ¿Qué pasó en Vorónezh, en aquel parque, en aquel día de final del 89? Nos quedaron unos dibujos, y en uno de ellos, aparte de los seres, una especie de esfera, y en su mitad, y nunca nadie lo ha entendido, un signo, una H, una especie de H, le curváis un poco los laterales y una barra en su mitad. Pablo, investigación en Vorónezh, y si queréis empezamos con este corte. Fyodor Kiselyev, biólogo y periodista de Vorónezh. Le escuchamos y nos contáis más cosas. Cuando llegaron por primera vez les pidieron a los niños que no les mostraran el lugar donde había ocurrido. Генрих прошел с рамками, он оттуда, по той дороге несколько раз прошел здесь и абсолютно точно указал то самое место, mostró exactamente el о lugar котором donde дети говорили. Después los niños confirmaron que se había producido el aterrizaje. Потом именно на этом месте было зарегистрировано повышенная напряженность магнитного Es justo en este lugar donde sus mediciones demostraron que había una elevación del campo magnético. Os aseguro, yo no es mitómano, que en fin, se me ponen los pelos de punta. Vorónezh, el lugar de los hechos, y la confirmación entonces, compañeros, Pablo, de que la ciencia, los físicos se interesaron por el tema. También se habló de propaganda y de noticia falsa. No, los científicos se habían interesado en la llegada de ese objeto volante no identificado con supuestos humanoides. Sin duda, y además ahí estuvieron involucrados, se creó una comisión en aquella época de la Universidad de Vorónezh para investigarlos con geofísicos. Entre ellos estaba este famoso geofísico Henryk Silanov, que Juan Antonio consiguió contactar por teléfono, llegó a hablar con él, pero infelizmente, dadas sus condiciones muy precarias de salud, no pudimos tratar con él personalmente. Habían amputado una pierna no hacía mucho tiempo, él estaba mayor. Él se puede encontrar por internet la página que él, pero sin embargo pudimos acceder a Kiselyev, que bueno, nos dio muchos detalles al respecto. Además, Kiselyev fue la persona que atendió a Jacques Vallée cuando estuvo, no sé si en ese mismo año, el año siguiente, allí en Moscú. No le dejaron, él nos dijo que a Vallée no le dejaron ir a Vorónezh para investigar. Porque siempre había un hermetismo brutal con este caso. Aparentemente sí, y la verdad es que los mismos científicos nos contaron que Kamtensky, ¿no? También, Katminsky, sí. Stanislav Katminsky. Fue una entrevista para mí decisiva y muy importante en este viaje que hicimos. Él no se quería meter en el tema de los humanoides, ni mucho menos, pero sí que estaba seguro de sus investigaciones que allí había pasado algo, que los niños habían visto algo. Según hablábamos, llegábamos a una conclusión. Él insistía en que lo importante de que hubiera aterrizado, de que hubiera llegado una nave de otros mundos, no era ya el propio contacto en un encuentro en la tercera fase, sino que eso supondría el derrumbe, supondría acabar con toda la física moderna, supondría que un objeto de otra dimensión, de otra galaxia, habría cruzado un espacio que sería imposible hacerlo con las actuales reglas físicas basadas en las ecuaciones de Einstein. La ley
ecuaciones físicas que están en entredicho, precisamente. Efectivamente, nosotros hablamos sobre el tema del CERN, este experimento en el que un neutrino ha podido alcanzar una mayor velocidad de la luz, y él me dijo, es eso de lo que estamos hablando. O sea, el que aterrice una nave extraterrestre no es nada con el hecho de que de pronto tenemos que reconstruir la física. Y es que están pasando muchas cosas. Ese experimento que tanto ha dado que hablar, que puede explicar por qué, si hay civilizaciones que no lo sabemos, tan lejanas, pueden recorrer tiempos que parecían increíbles. Yo he estado ojeando libros muy recientes de ufología, se han publicado hace poco, y todos argumentaban que, claro, nada puede superar la velocidad de la luz. Ahora eso está en entredicho. También está en entredicho que el hombre y su concepto artístico mental, su chip prodigioso, sea del tiempo que dicen que es. En fin, estamos resquebrajando un montón de mitos establecidos. Estamos quizá, quién sabe, en la puerta de conocer nuevas cosas. Pero ¿qué pasó en Vorónezh? Tenía Santi una pregunta pendiente que vamos a escuchar y la va a hacer después de una conversación que mantienes con Anatoly Valentinovich, padre de Julia Solovkova, una de las pocas personas que tiene identidad en ese grupo de niños. Yo creo que es un documento importante, ¿no? Seguís la pista para saber qué pasó en ese parque. Escuchamos y ahora lo comentamos. Что вы думали, когда слушали, что рассказывали дети, что они видели? Ну, конечно, удивлен был. Se sorprendieron mucho. Да, потому что я сперва вроде бы и не поверили. Al principio, ¿cómo nos vamos a creer esto? А потом дошли туда. Конечно. Y fueron hacia allí. Вот. И что видели там? Ну, увидели вот эта березка там обрежена и место пятак вот на земле. Vieron las huellas, vieron también que los árboles estaban dañados. Они были сломаны, вот эта береза? Они обожжены были. Estaban doblados. Тогда вы верите, что она видела что-то, да? Ну, конечно, ну зачем? Por supuesto, ¿por qué un niño de 9-10 años puede inventarse estas cosas? Там было? Ну, 50 метров не было. Sí, estaban a 50 metros, ¿cómo no iban a creerles? Так что здесь фантазии исключено. Esto no es una cuestión de fantasía. Мог один, там, фантазировать два, их там несколько человек было. No, si hubiera sido uno, pero no, eran bastantes más personas. Se podría hablar, Juan Antonio, casi de los fantasmas de Vorónezh, la oscuridad y el silencio sobre este grupo de niños que observa algo al mismo tiempo curioso que otros jóvenes observan prácticamente lo mismo en las playas de Conil, en España, en Cádiz. Recordaré durante toda mi vida esa portada del semanario Tiempo, ya están aquí. Lo que han visto los niños de Vorónezh se ha visto en España, ocurre en esas fechas, y qué impresión, sobre todo porque como la de Pablo la imagino, pero la tuya como escéptico, ¿qué impresión te llevas con todo esto? Ha debido ocurrir algo prodigioso. Los padres... Primero existen los testigos, existen los padres. Es decir, que es que todo esto está en tela de juicio. Ten en cuenta que además nosotros ya habíamos hablado en Moscú con algunos otros científicos. En Vorónezh tuvimos la oportunidad de entrevistar a Stanislav Kadminsky, que es un científico desde la punta del dedo gordo del pie hasta la coronilla, tal como nos recibió, y las teorías, empezamos a hablar del tema del CERN, de la posibilidad de variar los conceptos fundamentales que tenemos de física. Y para mí su palabra es la que yo dejaría como la mía también. Allí los niños vieron algo, allí sucedió algo que nos permite aventurar que en muy poco tiempo podremos tener cambios muy importantes en lo que nosotros conocemos como universo. Y con estas palabras que parecen de emisoras de números, Santi, que se las lleva el viento y quedan por ahí, con estos ecos del futuro, con todo esto que nos traen nuestros amigos, queda tu pregunta. Yo solo quería preguntaros una cosa que es lo único que en el fondo siempre me ha chirriado de todo el asunto de Vorónezh. Yo me acuerdo de aquella tarde, en la Wikipedia, en todos sitios pone que fue en el telediario a las 9. No, hubo un avance informativo antes. Y no lo era para menos porque la noticia era de gran alcance. Caramba, aquello era la Unión Soviética. La noticia la da la agencia TASS, es decir, la agencia gubernamental. Y todos sabemos lo que era la Unión Soviética, aún ya en esas épocas que ya estábamos casi o en plena perestroika.
¿Por qué? ¿Por qué creéis que se llega a conocer en Occidente aquello? Una cosa que después de tanta tradición de ocultación, de tanta tradición de oscurantismo, de repente sucede algo tan anómalo y nos enteramos prácticamente a las pocas horas en Occidente. Es lo único que siempre me ha parecido inconsistente de la historia. En mi opinión puede haber varias explicaciones o ninguna. Quiero decir, pudo ser un cúmulo simplemente de circunstancias y que en ese momento simplemente saltó a la luz y lo empezaron a dar a lo mejor como una cosa. Bueno, aquí tenemos una noticia curiosa que se fue hinchando y finalmente empezaron a llegar datos de todas partes. Tenemos que tener en cuenta también el momento en el que se producía. Estamos hablando del año 89. La perestroika está en plena ebullición y se está dando mucha apertura en los medios también de comunicación. Pudo haber sido cualquier cosa. Mi impresión, después de hablar con todas estas personas, es que el tema era de suficiente calado como para intentar ocultarlo. Hay que tener en cuenta que no solo estaba la agencia Itartás, la agencia oficial rusa detrás de ello. Había muchos medios locales que ya estaban radiando a Moscú lo que estaba sucediendo. Se estaba levantando la mano en el nivel informativo. Es decir, yo creo que fueron un cúmulo de circunstancias. Un elemento de propaganda soviética que pudo ser todo una construcción. Bueno, yo ahí de pronto me remito a lo que escuché hablar a los científicos. Porque además vaya propaganda más rara, ¿no? No, exactamente. Es decir, que aparecen 3 gigantes medio ciclópeos con una especie de androide detrás y nos queda una... Seguiremos investigando, y analizaremos todo lo que han traído nuestros amigos, pero ¿y ese signo, Pablo? ¿Se ha sabido por qué uno de los niños o varios niños dibujan el famosísimo emblema de Humo? Bueno, se confirma eso y nos lo dice directamente Miguel Vaz. Miguel Vaz, que es un gran periodista, amigo aquí de Juan Antonio. Jefe mío fue en Moscú. Ahora es el delegado de la agencia EFE en Moscú en este momento. Y además nos sorprendió porque Juan Antonio me dijo, Pablo, yo creo que él es un poquito escéptico, a lo mejor no te va a contar esto y tal. Y bueno, cuando llega al hotel, lo entrevistamos. El hombre, sí, me acuerdo perfectamente de esto. Y yo fui uno de los primeros a entrevistar a los niños. Él habla con varios de estos niños, habla con los científicos y le dibujan el símbolo supuestamente los sumitas. O sea, ¿no? Él es un testigo de cómo eso es dibujado. Y Miguel nos confirma todo eso. Y además yo le pregunto una cosa muy importante, el tema de la piedra. Porque, Iker, así como a ti en aquella época te llamó la atención, yo en el 89 estaba trabajando en el Shopping City News, un periódico en San Paulo, siendo la columna Vida Alternativa, y nos llegan en aquella época los cables, los famosos cables, había máquinas inmensas y tal, ¿no? Y un chico Nisei, me llega, amigo mío, me dice, Pablo, mira esto tal, hay están llegando unos cables de Rusia ahora. Y yo me digo, ¿qué demonios es esto? Y vi la noticia de que había aparecido una piedra, después más tarde se habla de una segunda piedra, o cambian los colores de las piedras. Con propiedades desconocidas. ¿Qué pasó con eso? Entonces le pregunto a Miguel, ¿y esa historia de las piedras? ¿A qué conclusión se llega? Pablo, exactamente, no eran piedras depositadas, como se decían, por los extraterrestres o que aparecen de forma mágica. Lo que aparentemente ocurrió es que se recogieron muestras en el lugar de aterrizaje allí en el parque sur de Voronezh y esas piedras habían sufrido, o esa piedra, algún cambio por temperatura, por una temperatura muy elevada. Eso sí, se verificó una mutación o un cambio en la estructura de esta piedra. Y eso es lo que me dijo Miguel Vaz. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Cánticos remotos que proceden además de las tierras del Altai. Muchas imágenes para recordar en este viaje que hemos hecho express, desde luego. Muchos sentimientos, muchas escenas, pirámides oscuras, científicos que rastrean las posibilidades del alma humana y de la mente humana, extraños autómatas, carreteras imposibles, petróglifos que parecen astronautas del pasado o ecos del futuro, personas de carne y hueso que afirman que se encontraron con un imposible llamado almas, anomalías magnéticas, líneas de magnetita o Dios sabe qué,
con cosas y estelas que nos vigilan nuestros amigos desde hace milenios, territorios remotos, parques sórdidos donde aún queda el testimonio de algo que debió ocurrir y que dio la vuelta al mundo. En el fondo esto es el misterio, el eco profundo del misterio, y esos trajes de chamanes custodiados con el cordón umbilical, comunión entre la vida y quién sabe si el otro lado. Ha sido un privilegio, un lujo y un honor tener estos amigos aquí, no solo aquí, sino en esta expedición donde han sufrido todo tipo de lances con el misterio. Pero qué demonios, ¿acaso estos viajes, cuando luego se reviven una y mil veces, no son auténticas postales? ¿No es estar realmente vivo? Buscaron el misterio y creo que ellos, ese es el mayor enigma, también han cambiado. Ese Juan Antonio, perdiendo la energía. Imaginad su rostro cuando le dicen sí, ahí estuvo el ovni de Vorónez. Así que los hados del Altayo sean propicios, que sigamos viviendo muchas aventuras y que vengáis aquí a contarlo, porque cientos de miles de amigos han recorrido con la imaginación tierras inhóspitas y mágicas. Pablo Villarrobia, Juan Antonio Sanz, un honor. Hasta la próxima, amigos. Gracias, amigo Iker. Ahí estaremos. Gracias, compañeros. Parece casi esto el cántico, ¿verdad?, de los chamanes, de las estelas de piedra que nos hablan. Pero fijaos cómo es este programa. Pasamos de esto, de la ancestralidad sagrada, a lo que ha pasado en la red. Han sido muchas cosas. Píxeles y mundo digital. Diego Marañón, el cronista de una semana apretada en acontecimientos. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. No hace mucho tiempo, la empresa IBM asombró al mundo con Watson, un potentísimo ordenador que logró ganar un famoso concurso televisivo respondiendo preguntas de interés general mejor que los concursantes humanos. Watson, el superordenador de IBM, ha ganado un duelo contra el cerebro humano. La máquina ha ganado el concurso de preguntas y respuestas Jeopardy, que emite una cadena estadounidense. Pues bien, parece que la cosa no ha hecho más que empezar. El gigante de la informática, que planea presentar en algún momento del año próximo a Sequoia, el superordenador más potente del mundo gracias a sus 20 petaflops de potencia, ha anunciado esta semana su intención de construir, en colaboración con DARPA, un ordenador aún más potente, capaz de emular el funcionamiento de un cerebro humano. Para IBM, esta victoria es otro paso hacia el desarrollo de máquinas inteligentes capaces de entender a los humanos. Se han asignado fondos por $100 millones y se estima que con un consumo de tan solo 85 kilovatios, este cerebro artificial podría simular 100.000 millones de neuronas de forma simultánea. Debería estar listo en 2022. La posibilidad de observar el firmamento con gran precisión y en tiempo real no es ya algo exclusivo de los grandes observatorios astronómicos. Stellarium es un programa que permite simular todo un planetario en nuestro ordenador. Se trata de software libre y está disponible para los principales sistemas operativos. El cosmos tiene una riqueza más allá de toda medida. El número total de estrellas en el universo es mayor que el de todos los granos de arena de todas las playas del planeta Tierra. Sagan hubiese estado encantado con este programa que permite calcular la posición del Sol, de la Luna, de los planetas e incluso de las constelaciones y estrellas. Además, simula el cielo dependiendo de la localización del usuario. Los eclipses y las lluvias de meteoros estarán al alcance de tu ratón. Stellarium tiene gran utilidad para los interesados en la astronomía en regiones geográficas donde el clima no es muy benevolente con esta actividad. Por ejemplo, los cielos casi siempre nublados de algunos climas mediterráneos. Este programa, que presume de una inmejorable reputación ganada a pulso, se utiliza en varios planetarios y goza de la confianza de los grandes expertos en astronomía. Pues en el 2001 el FBI tuvo que reconocer que estaban utilizando lo que se llaman troyanos, unos virus que se pueden instalar en el ordenador sin que seamos conscientes de ello y ejercer como un auténtico espía. Pues parece que ha vuelto a ocurrir. Esta semana el famoso colectivo Chaos Computer Club ha acusado al gobierno alemán de liberar un troyano en la red que utilizarían las fuerzas del país para realizar un seguimiento de los ciudadanos. Espionaje puro y duro. El troyano permite, entre otras cosas, supervisar las conversaciones mantenidas por Skype. La justicia dictó en 2008 que el programa
programa es legal si se utiliza exclusivamente dentro de investigaciones oficiales y con orden judicial. Sin embargo, hay sospechas fundadas de que las autoridades han ido más allá, mucho más. Si las conjeturas que se han hecho estos últimos días acaban confirmándose, sería la primera vez que sepamos que un gobierno lleva a cabo una operación tan sofisticada para monitorizar a sus ciudadanos. De momento, el Estado alemán de Baviera ya ha admitido y confirmado su participación en el uso del controvertido software espía desde el año 2009. Angela Merkel ha exigido explicaciones, abriendo una investigación que habrá que seguir muy de cerca. Y terminamos hoy con una recomendación para los investigadores y entusiastas de los no identificados. La cantidad de información que hay en este momento resulta tan abrumadora que negar la existencia del fenómeno OVNI es negar la evidencia. Para comprobarlo, os invito a visitar Informe OVNI, una web dedicada al tratamiento serio del fenómeno que dirige Víctor Martínez, un jovencísimo ufólogo zaragozano. Todo lo que hasta no hace mucho estaba desperdigado por numerosos sitios se encuentra ahora reunido en esta página. Decenas de artículos expositivos y de investigación, críticas de libros sobre el tema, los últimos vídeos o cientos de informes desclasificados por diferentes países son solo algunos de los contenidos que podemos encontrar en esta web, destinada a convertirse en un referente obligado del estudio OVNI. Es todo por esta semana. Como siempre, los enlaces para profundizar en todos estos temas estarán disponibles gracias a Guillermo León en el cuartel general de esta sección. Ya sabéis, ikerjiménez.com, porque el misterio continúa en la red. Milenio 3. Cadena SER. Momento de conspiración, momento de recuerdo, de biografía bien curiosa. Tiene que ver casi con lo que hemos contado de poderes ocultos de la mente, pero desde el punto de vista de la ciencia. Sorprendente es poco. Antes, un breve dato que a mí me interesa mucho. ¿Has visto alguna vez un ovni? 63,6% que no, frente a un 36,4% que sí. Claro, pero es mucha gente. Eso es lo que te iba a decir. Yo no esperaba que ganase el sí en absoluto, pero... pues yo sí, fíjate. Pero un 36% de la población, o de una muestra de la población. Tú y yo vimos un ovni juntos, Santi. Sí, señor. Claro, pero es un objeto volante no identificado. ¿Quién no ha visto algo no identificado en los cielos? Hombre, ya, pero con enjundia para ser ovni. Bueno, luego es importante, después de lo que va a contar Santi, ¿por qué no recopilas todo eso que está llegando de casos que parece muy interesante? Vale. ¿Te parece? Venga. Yaray Martínez, nuestro artista de la música y también en el terreno de juego, nos pone esta música maravillosa, Nixon. Conspiración para hablar de un personaje que tuvimos la fortuna de poder entrevistar hace ya mucho tiempo y que nos dejaba hace unas fechas. Yo decía la semana pasada, no exactamente la semana pasada, pero en las últimas fechas, en las últimas semanas. Y la semblanza tiene que ser de Santi Camacho, un hombre misterioso, científico y para la propia historia de los enigmas. Sí, porque este país es como es y nos hemos tenido que enterar hace bien poco de que hace unas semanas falleció probablemente uno de los científicos con mayor proyección internacional e incluso con mayor relevancia en la vida y el bienestar de muchas personas que ha dado este país, el doctor José Manuel Rodríguez Delgado, un verdadero pionero en el campo de la neurología, del estudio del cerebro, y un personaje también muy polémico, un personaje que tuvo la bondad de, en 2004, acceder a contestar a nuestras preguntas a través del teléfono. Que no era fácil, ¿verdad, Santi? Era un mundo hermético en el que se manejaba. Sí, sobre todo porque este hombre, que por ejemplo miles de epilépticos, de personas con problemas como Parkinson, de personas con problemas mentales, pues a sus descubrimientos le deben buena parte de su bienestar en los casos en que han podido ser tratados, pero también, lógicamente, sus estudios en Estados Unidos, financiados por el ejército, financiados por la CIA, etcétera, etcétera, le han hecho sospechoso de haber participado en ese entramado del control mental. Personaje de novela, sin duda alguna, Santi. Pues sí, vamos a hacer una pequeña reseña biográfica.
El doctor Delgado nació en Ronda en 1915, recibió el doctorado en medicina en la Universidad de Madrid justo antes de la Guerra Civil, donde pues ejerció como médico de campaña en el bando republicano, lo cual le valió unos cuantos meses de campo de concentración, y después de ser depurado y de que bueno, se viera que no tenía ninguna responsabilidad política y de que, como tantos otros españoles, pues había hecho la guerra donde le había tocado, pues el régimen le permitió seguir ejerciendo, y en 1946 sus trabajos tuvieron tanta fama internacional que la Universidad de Yale le llamó para darle una beca, ponerle a su disposición todos los medios que necesitase para seguir sus investigaciones. Un caso clásico de fuga de cerebros. Pues sí, pero además la fuga de cerebros en España fue una década casi posterior, es decir, casi fue el primer ejemplo notable. Y allí en Yale, en 10 años, empezó a estudiar el campo que le interesaba y que le obsesionaba: la mente humana. Pero no la mente humana desde el punto de vista de los psicólogos, de los psicoanalistas, incluso de los psiquiatras que pretenden modificarla, curarla, alterarla a través de los fármacos. Él decía, con medios físicos, con medios como las radiaciones eléctricas, como aparatitos insertados en el propio córtex cerebral, ¿se podría modificar el comportamiento? ¿Se podría hacer que una persona agresiva, un psicópata, un maltratador, dejase de serlo y fuese una persona útil para la sociedad? Pues en eso estaba trabajando, y en 1960 descubre o inventa, mejor dicho, el estimorreceptor. Un aparatito que en aquel momento tenía, ya de por sí era muy sofisticado, tenía el aspecto de una moneda grande, para hacernos una idea. Actualmente, he visto versiones modernas del aparatito. Actualmente, con los avances de la electrónica, un estimorreceptor tiene el tamaño de un grano de arroz, con una antena, con un alambre un poquito más largo. ¿Hay estimorreceptores hoy como los que hizo Delgado? Delgado ha seguido trabajando prácticamente hasta fechas muy recientes, y lógicamente pues ha seguido experimentando con animales sus teorías. Y bueno, con este aparatito él lo insertaba no en el cerebro, sino sobre el cerebro. Realmente era debajo hacía una pequeña trepanación, un pequeño trépano. Ahí introducía esa monedita y volvía a tapar con el propio cráneo, y con eso él decía que podía influir en el comportamiento autónomo, somático y motor. Esto es, podía modificar cosas como la ansiedad o la agresividad. Podía que la gente tuviera sensaciones de alegría o de tristeza, o profunda y reflexiva concentración, como decía él, o sentimientos extraños y místicos, o relax, o dolor, o otras respuestas. En el New York Times, en la primera página de uno de los periódicos más importantes del mundo, Delgado consiguió colar esta noticia: matador consigue detener al toro con un radiotransmisor. Las imágenes son impresionantes, pero casi vamos a dejar que nos lo cuente el propio doctor. Pues mira, el interés es siempre el mismo: saber un poquito más de cómo funciona el cerebro. ¿Sería posible hacer seres humanos menos agresivos, estimulando las zonas que inhiben la agresividad? Bueno, yo esto lo he hecho en gatos, en monos, en gibones, hasta en seres humanos. Pero ¿sería posible elegir el animal criado, educado para ser agresivo? El toro de Lidia, caramba. Bueno, pues esto, había una finca, la finca de la Alamerilla, en Córdoba, que ahí pues tienen pues toros de raza, toros de Lidia, toros sumamente agresivos. La pregunta era, ¿sería posible un toro bravo el inhibir su agresividad, y entonces que en vez de vestir a la capa, que se quede tranquilito? Pues sí, señor, eso es lo que hicimos. Uno de mis ayudantes era el cordobés. Los toros son agresivos, peligrosos,
Y entonces, implantando electrodos dentro del cerebro de un toro de lidia y activándolos por control remoto, por radio, entonces yo demostré públicamente que era posible el amansar al toro de lidia. Y además, Santi, palabras de una entrevista inolvidable que nos daba Milenio 3. Sí, sí, pero claro, todo esto era lo sabido, pero me acuerdo de la entrevista que le hiciste y que yo estaba presente aquella noche. Tú le preguntaste al doctor Delgado y dice, vale, un toro de lidia está muy bien, pero ¿y los humanos? Esto es lo que nos contestó. Si esto lo hago yo con el toro, ¿será posible hacerlo con el chimpancé? ¿Con los seres humanos? Pues sí es posible. Hay zonas en el cerebro, concretamente la cabeza del núcleo caudado y el septum, que son zonas inhibidoras que inhiben no solamente la agresividad, sino también la depresión. ¿Será esto entonces terapéuticamente, curativamente aplicable? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que esta estimulación eléctrica del cerebro tiene una inmensa posibilidad terapéutica en el futuro y que es una cosa que bueno, ahora ya se está empezando a hacer. Y para terminar, viendo que se le acusó pues de trabajar en programas militares, también le hicimos esa pregunta, le dijimos, vale, se puede amansar a un toro, se puede calmar a un psicótico, pero a una persona que es tan normal, ¿se la puede volver más agresiva? Recuerdo que cuando estaba yo trabajando en Yale, en Norteamérica, pues vino un periodista bastante famoso, Augusto Asía, quizá todavía algunos lo recuerden, y estábamos con un gatito, ay, mansito, un encanto, y Augusto Asía lo estaban acariciando, ay, qué gatito más mono, y dije, oye tú, cuidado, que le voy a estimular la zona, la sustancia gris central, y entonces se va a volver agresivo y peligroso. Hombre, no, este gatito es una monada, es un encanto. Bueno, cuidado, lo estimulo. Lo estimulé, y entonces el gato se puso furioso, se puso a pegar bocados, le mordió un dedo al pobre Augusto García, estaba sangrando. Es decir, que sí es posible, con las zonas adecuadas del cerebro, el disminuir zonas inhibidoras o aumentar zonas agresivas, la conducta agresiva por estímulo eléctrico del cerebro. Sí es posible. Así que vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en este pequeño apunte, porque también esta historia yo creo que a lo mejor da para mucho más y tal vez sea momento de retomar algún día todo el extraño tema del control mental a través de esos curiosos implantes. Santi Camacho, como siempre, abriéndonos los ojos, una figura, qué bien lo contaba el doctor Delgado, qué bien lo contaba, polémico, ¿no? Porque, en fin, hay mucho que hablar y muchas cuestiones éticas o no, pero qué gran comunicador era. Le entrevistamos como con 92 años ya, y el tipo, fíjate cómo estaba, como una rosa, en fin. Santi, sé que nos va a sorprender con esto en futuras ediciones, lo sé, lo intuyo. Y prometíamos información porque han llegado muchos casos ovnis interesantes. ¿Alguno tendrá que ver con la visión de los últimos días? Mira, Vicente Martínez nos dice, yo personalmente no, pero mi padre fue testigo del famoso ovni de Manises. Trabajaba en el aeropuerto de Manises y esa noche estaba allí. Por lo que dice, no todo es como han contado las autoridades. Pues me gustaría mucho entrevistarle, si es posible. También que nos dé contacto, por favor. Gente como Santi de Cádiz que decía que César era un valiente, que él con ese puesto de trabajo no se hubiera atrevido. Buenas noches, milenarios, ovnis. O sea, un controlador dice que César es un valiente. Sí. Que ha dicho cosas muy gordas. Sí. Carlos María, año 1977, Las Batuecas, Salamanca. Un artilugio dibujó en el horizonte el perfil de una torre almenada a toda velocidad y a toda velocidad desapareció en el cielo de la noche. En Las Batuecas, lugar mágico. En el 77. Hace una semana mi hermano vio una luz en un monte, de pronto se elevó unos metros, se apagó la luz, solo se quedaron unos pilotitos rojos y se dirigió hacia él. Pasaron unos 100 metros de altura, nos dice, sobre su cabeza. Era Ramón quien nos lo contaba. Los ovnis tienen atemorizados a los habitantes de Bolivia, nos lo comentaba Luciano.
Pedro, yo lo vi también en Murcia sobre la 1:30 de la tarde, el mismo día que se vio aquí en Madrid. Pedro nos habla de haber visto algo por la tarde del día 11, sí, pero en la región de Murcia. Sí. Bueno, sería muy bueno que nos diesen datos porque nos interesa simplemente ver si hay más personas que vieron algo esa noche. Del martes. Eso es, entre tarde y noche, porque hay avistamientos también en esa misma noche y en días anteriores y posteriores. Yonay Rodríguez decía: hola milenarios, mi nombre es Yonay, soy de Gran Canaria. Quería comentaros que el pasado día 5 de octubre sobre las 6 de la mañana me levanté para ver a mi perra que acaba de tener cachorros y al asomarme a la azotea vi sobre la montaña a Jodar, en Galdar, una luz que oscilaba sobre esa montaña a una altura que impedía que fuese ningún coche ni persona. No se oía nada, teniendo en cuenta que los helicópteros cuando pasan esa distancia se oyen bastante. Ya por la mañana vi pasar en repetidas ocasiones aviones militares por el lugar. No sé si tendrá relación o sería simple casualidad. Melissa de Pontevedra: muy buenas noches. Hace aproximadamente un poco más de un año me pasó un suceso que aún hoy no le encuentro explicación. Me dirigí hacia el trabajo en el turno de noche por una carretera secundaria que atraviesa el Parque Natural Monte Aloia en Pontevedra. Cuando a eso de las 23:50 empecé a ver como una especie de avión o similar que volaba a muy poca altura, casi rozando las copas de los árboles, sin emitir ningún ruido. Estaba compuesto por una serie de luces de color blanco, excepto las de los extremos, que emitían una luz mucho más intensa. Con la oscuridad de la noche no pude distinguir nada más de la forma del objeto volante, solo que se desplazaba a una velocidad muy reducida y durante unos segundos pude observar cómo sobrevolaba mi coche. Me parece apasionante el tema de esta noche, aunque habláis de temas que no son santo de mi devoción, criptozoología, fenómeno ovni, pero aún así me siento atrapado por la magia y el misterio del otro lado del telón de acero. ¿Habéis oído hablar de la terrorífica Baba Yaga? Creo que pertenece al folclore ruso. Seguid así descubriéndonos los lugares más remotos del mundo. David Mora, de Rubí, Barcelona. Y lo hemos pasado muy bien, hemos recorrido una parte del planeta que tiene mucho de mítica. En 7 días, más misterio, más aventura, más Milenio 3.